En los prestigiosos salones de la Gran Academia Galáctica de Ascensión Intelectual, estudiantes de toda la galaxia se congregaban en un anfiteatro ornamentado para asistir a la clase del legendario profesor Sabler, famoso por su intelecto inigualable y sus métodos de enseñanza implacables. La figura de Sabler era reverenciada y temida a partes iguales. Su reputación se extendía por todos los sistemas, y su clase se consideraba la prueba definitiva de inteligencia y perseverancia. El recinto era una maravilla arquitectónica, una fusión de incontables culturas alienígenas. Cúpulas de cristal refractaban la luz en etéreos arcoíris, y las paredes susurraban suavemente con tecnologías integradas de mundos lejanos. Caroline Collins, la única humana en la sala, estaba sentada cerca de la parte trasera. Mantenía la espalda tensa, pero sus ojos se mostraban alerta. Como estudiante de intercambio de la Tierra, Caroline se había esforzado al máximo para conseguir un lugar en el programa, a pesar de la participación relativamente reciente de la humanidad en los asuntos interestelares. Siempre había creído que los humanos aportaban algo único, sin embargo, sus compañeros no parecían tan convencidos. Durante su estancia en la academia, había soportado innumerables comentarios despectivos sobre la supuesta naturaleza primitiva de su especie. Aún así, Caroline permanecía decidida, su resistencia forjada tras años de probar su valía en entornos que la subestimaban. El profesor Sabler entró al recinto con su habitual despliegue dramático. Sus largas túnicas plateadas se deslizaban tras él mientras su forma multimiembro se movía con elegancia por el piso. Su voz grave y resonante acalló los murmullos de los estudiantes. Estudiantes, hoy, anunció, pondremos a prueba los límites de su intelecto con un desafío que trasciende la mera lógica, un acertijo de tal complejidad que ninguna mente, por más avanzada que sea, lo ha resuelto jamás. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en cada alumno, como desafiándolos a que se atrevieran a enfrentar la prueba. Cuando sus ojos se encontraron con los de Caroline, ella sintió el peso de su escrutinio, pero mantuvo firme la mirada, negándose a apartarla. Con un ademán de la mano, surgió al frente una proyección holográfica. Símbolos resplandecientes danzaban en el aire, formando una secuencia que lucía tan intrincada como caótica. Parecía que los patrones se deslizaban con leves cambios, desafiando cualquier comprensión inmediata. La sala se llenó de un zumbido de curiosidad al inclinarse los estudiantes hacia adelante, con la mirada fija en la proyección. Esto, continuó Sabler, señalando el holograma, es el acertijo de Bexonar. Lo crearon los antiguos, una civilización extinta hace mucho tiempo, cuyo intelecto superaba al de cualquier especie viva. Muchos han intentado resolverlo, todos han fallado. Pero hoy les ofrezco la oportunidad de intentarlo. Los alumnos se cruzaron miradas nerviosas. A pesar de su diversidad y talento, la fama del acertijo de Bexonar bastaba para inquietar incluso a los más brillantes. El anfiteatro se sumió en un silencio tenso, interrumpido solo por el zumbido de los símbolos holográficos. La mirada de Sabler volvió a recorrer la sala. ¿Quién será el primero en intentar lo imposible?, preguntó, con un tono cargado de desafío. Un estudiante reptiliano, alto y de escamas tan brillantes como el oro fundido, levantó la mano. Se llamaba Braxel, un prodigio del colectivo Zarnax, reconocido como una de las mentes más brillantes de la academia. Se puso de pie con confianza y se acercó a la proyección, mientras todos lo observaban con expectación. Braxel comenzó a realizar cálculos en su tableta, sus garras se movían con gran velocidad. Los minutos se convirtieron en una hora, y la expresión confiada de Braxel poco a poco se transformó en frustración. Al final retrocedió, abatido. Está más allá de todo entendimiento, admitió con cierto matiz de admiración renuente hacia el acertijo. Uno tras otro, distintos estudiantes lo intentaron. Una criatura cristalina del sistema Androlis trató de aproximarse al problema mediante análisis geométrico, un telépata del clúster sí procuró intuir la solución leyendo pensamientos residuales en los símbolos antiguos, hasta un híbrido cibernético, equipado con un procesador cuántico, no logró descifrar el enigma. Cada fracaso añadía un peso opresivo al ambiente, y la atmósfera se cargaba de desconsuelo. Caroline seguía sentada en silencio, su mente a toda máquina. A diferencia de sus compañeros, ella no contaba con un intelecto extraordinario ni con tecnología avanzada. Lo que sí tenía era un entendimiento innato de los patrones, pulido con años de resolver acertijos y juegos terrícolas. Al observar el holograma, una tenue sensación de familiaridad asomó en su conciencia. Aun siendo alienígenas, aquellos símbolos le recordaban a fractals, secuencias de Fibonacci y otros diseños naturales que había estudiado en casa. Empezó a arraigarse en su mente la idea de que los antiguos podrían haber cifrado algo universal en su enigma. Finalmente, incapaz de resistir la curiosidad, Caroline levantó la mano.
Se hizo un silencio, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Un murmullo de incredulidad invadió la sala al ver que una humana se atrevía con el acertijo de Bexonar. Muchos cuchicheaban, algunos con sorna. No durará ni 5 minutos, susurró un estudiante. ¿Para qué molestarse? Los humanos apenas si entienden la teoría cuántica, comentó otro. El profesor Sabler alzó una ceja, con una expresión donde se mezclaban la curiosidad y el escepticismo. Ah, señorita Collins. Qué inesperado. Muy bien, adelante. Caroline se levantó con cuidado, sintiendo cada mirada clavada en su espalda. El corazón le latía con fuerza mientras avanzaba hacia el frente, pero su rostro no dejó traslucir ninguna duda. Se plantó ante la proyección y respiró hondo, examinando los símbolos de cerca. Al principio, el acertijo parecía igual de caótico que antes. Se percató de un leve vaivén, como una melodía casi oculta tras notas disonantes. Tomó su tableta y empezó a anotar observaciones, dejando que las ideas fluyeran. Esto no es solo matemáticas, susurró para sí. Es orgánico, como los patrones de la naturaleza. Los presentes contuvieron la respiración, con la curiosidad sustituyendo a las risas contenidas. Incluso Sabler se mostró intrigado, su escepticismo dando paso a un interés genuino. Caroline se perdió en su trabajo, su mente uniendo fragmentos de lógica, intuición y memoria. Por cada callejón sin salida que encontraba, surgía otra posibilidad que la impulsaba más dentro de la complejidad del enigma. Los recuerdos de su infancia volvieron a su mente, su abuelo, un matemático, explicándole como patrones que parecían azarosos en la naturaleza, como la disposición de las hojas o las espirales de un caracol, seguían principios universales. Observa con atención, le había dicho. Verás la armonía tras el caos. Esa armonía era lo que Caroline buscaba ahora. Poco a poco, con paciencia, los símbolos comenzaron a cobrar sentido. No eran aleatorios, sino partes de un sistema mayor que combinaba lógica con un extraño e intenso eco emocional. Parecía que el enigma no solo pedía una respuesta, exigía comprender algo fundamental sobre la existencia. Pasaron varias horas, y Caroline apenas se dio cuenta. El anfiteatro se había sumido en un silencio expectante. Hasta los que antes la ridiculizaban observaban con aprensión, sintiendo que se avecinaba algo extraordinario. Por fin, Caroline se irguió con la mirada encendida por una mezcla de cansancio y triunfo. Volteó hacia Sabler. Creo que lo he encontrado. Un aire de anticipación se apoderó de la sala cuando Caroline anunció que presentaría su solución. Mientras Caroline seguía plantada ante la proyección luminosa del acertijo, sentía el peso de cada mirada en el anfiteatro clavado en su nuca. El silencio era asfixiante, interrumpido solo por el leve zumbido del holograma y sus símbolos cambiantes. De pronto, las conversaciones a su espalda se reanudaron en un murmullo cargado de burla y duda. Los demás asistentes, estudiantes de especies famosas por su genialidad, apenas creían que aquella humana modesta osara retar lo que había frustrado hasta sus mentes más destacadas. Solo va a hacer el ridículo, susurró un ser cristalino del sistema Androlis, con un timbre melodioso. Los humanos casi ni han salido de su estrella. ¿Qué pueden aportar aquí?, murmuró un reptiliano de escamas bronceadas. Entre los presentes se escuchó una risa apenas contenida, un murmullo de incredulidad que se extendió por toda la sala. Caroline lo escuchaba todo, sin necesidad de mirar atrás para ver las sonrisas de sorna y los gestos despectivos. Estaban seguros de que su esfuerzo resultaría inútil, hasta risible. Y tal vez tuvieran razón, quienes intentaron el acertijo antes que ella poseían inteligencias muy superiores y herramientas impensables. Sin embargo, ni siquiera ellos habían rozado la solución. Caroline carecía de tales ventajas. Únicamente contaba con su empeño y su decisión de no rendirse. Aquellas burlas solo intensificaban sus ganas de demostrar lo contrario. Fijó la atención en el holograma, como si el resto del lugar hubiese desaparecido. Observó con detenimiento cómo se movían los símbolos, formaban giros y se disolvían en caóticos patrones, para luego reconfigurarse con ligeros cambios. Pretendió aislar grupos de símbolos, buscando repeticiones. Su mente volaba, barajando métodos y enfoques, lógica matemática, geometría espacial, interpretaciones lingüísticas. Nada funcionaba de inmediato. Todo se difuminaba, manteniéndose enigmático. Se removió inquieta, tamborileando los dedos en el borde de la tableta. No parecía haber nada concreto a lo que aferrarse, sin embargo, recordaba el consejo de su abuelo: no solo mires con los ojos, Caroline. Siente el patrón, deja que te hable. Evocó esa frase y cerró los ojos un instante. En vez de forzar la solución, se permitió divagar, guiada por la intuición. Al abrirlos, algo había cambiado en su percepción.
Aunque el acertijo seguía presentándose complejo, dejó de resultarle tan intimidante. Detectó sutiles variaciones en los movimientos de los símbolos, la forma en que algunos glifos se reflejaban entre sí o reaccionaban a la cercanía. Le pareció como observar fractals, aquellos patrones que se repetían a distintas escalas. Esto no puede ser coincidencia, se dijo en voz baja. Se enfrascó entonces en esbozar en la tableta esos indicios, mapeando interacciones y combinándolas en un diagrama general. Sus gestos eran veloces, pero no apresurados, con la mirada sumamente concentrada. Alrededor, algunos continuaban riéndose, pero otros empezaron a notar la dedicación y el rigor de Caroline. Su método era tenaz, sin jactancias, y no cedía ni ante los primeros reveses. Pasaron horas. Varios alumnos se aburrieron y se marcharon, convencidos de que todo terminaría en otro fracaso. Pero un grupo reducido se mantuvo, hipnotizado por la férrea voluntad de la humana. Incluso Sabler, antes indiferente, prestaba ahora mayor atención, con sus múltiples ojos fijos en Caroline. La perseverancia dio frutos. Al reordenar sus apuntes, descubrió correlaciones en la ubicación y el movimiento de los símbolos. No solo interactuaban entre ellos, sino que formaban un sistema mayor. Operaba con lógica matemática, a la vez, con un tinte emocional. Era inusual, y a la vez extraño, pero algo en ello le resultaba reconocible. Recordó secuencias numéricas, proporciones áureas y otros patrones terrestres. ¿Habían codificado los antiguos esos principios universales en el acertijo? Se negaba a ilusionarse en exceso, pero no pudo contener un ápice de entusiasmo. Siguió afinando teorías. Su concentración era absoluta, al punto de ignorar el hormigueo en sus manos y el ardor en sus ojos. Trabajó en silencio, revisando y abandonando hipótesis, sin que la fatiga la doblegara. Para cuando las luces del anfiteatro descendieron para simular la noche, Caroline se enderezó con un suspiro. Quedaban cabos sueltos, pero había progresado tanto como para convencerse de que existía, efectivamente, una solución. Por primera vez sintió un atisbo de esperanza. A sus espaldas, algunos estudiantes ya no reían. Había en sus rostros una incipiente admiración. Incluso los más escépticos se preguntaban si la humana podría lograr lo imposible. Caroline respiró profundamente, con la mente desbordante de ideas. Ya no se preguntaba si podría resolver el acertijo, sino cuándo lo haría. El anfiteatro se hallaba envuelto en un silencio sobrecogedor. El suave zumbido del holograma era el único sonido que resonaba en el recinto. Caroline, sentada en el suelo frío y tornasolado con las piernas cruzadas, hacía tiempo que había perdido la noción de las horas. Su tableta descansaba a un lado, repleta de diagramas, ecuaciones y notas inconexas escritas con apuro. Su cerebro era un torbellino de pensamientos, cada uno exigiendo atención mientras ella se sumergía más en el complicado laberinto del acertijo. Percibía el acertijo casi como un ser vivo, que respiraba y palpitaba, siempre un paso más allá de su entendimiento cabal. Los símbolos continuaban su danza intrincada, cambiando y volviendo a empezar como si se burlaran de la lógica más tenaz. Sin embargo, Caroline ya no los consideraba meramente caóticos, cada leve transformación era un indicio, un matiz en una melodía que creía poder descifrar. Se levantó con esfuerzo. Tenía las piernas entumecidas, pero necesitaba otra perspectiva. Recordó las enseñanzas de su abuelo: cuando sientas que no puedes vencer un problema, míralo desde otro ángulo. Retrocede, gíralo, obsérvalo desde cada perspectiva, la respuesta está ahí, esperándote. Se puso a dar vueltas lentamente alrededor de la proyección holográfica, ladeando la cabeza mientras cambiaba de ángulo. Las luces del anfiteatro dibujaban tenues sombras en las paredes, realzando el resplandor etéreo de los símbolos. Desde ese nuevo enfoque, parecían latir al compás de su propio pulso, un efecto casi hipnótico que la cautivó aún más. De pronto, tuvo una revelación que la hizo detenerse en seco. Los patrones no solo eran geométricos o matemáticos, sino dinámicos, casi musicales. Cada símbolo generaba una especie de ritmo, una secuencia que, hasta entonces, se mantenía en segundo plano, desapercibida. Su error había sido fijarse solo en los aspectos visuales, ignorando la cadencia subyacente. Y ahora la escuchaba con nitidez, como una armonía disimulada en un caos aparente. Volvió a su tableta, ilusionada. Trazó los movimientos como si fueran notas en una partitura. Este paso nuevo aportó claridad a todo lo que había descubierto. El acertijo no solo requería razonamiento lógico, sino un tipo de equilibrio con la intuición, inclusive una cierta carga emocional. No era únicamente un rompecabezas para resolver, sino un mensaje que buscaba un entendimiento profundo. La mano de Caroline temblaba de excitación. ¿Qué clase de seres habían sido los antiguos para crear algo tan inmenso?
¿Y qué pretendían comunicar? No era momento de responder esas preguntas. Primero, necesitaba terminar. Sus ideas fluyeron a gran velocidad, correlacionando fórmulas y patrones en la tableta. Se sentía en un alambre tensado sobre el abismo, sin margen para el error, pero avanzando hacia un destino que al fin podía vislumbrar. Los pocos estudiantes que quedaban la contemplaban en silencio, despojados de burlas. No habían presenciado jamás un tesón semejante en un humano. Incluso los más incrédulos empezaban a plantearse la posibilidad de que ella sí pudiera lograrlo. El propio Sabler estaba extrañamente callado, con sus múltiples ojos fijos en Caroline, como si el escepticismo hubiera cedido ante la sorpresa. Cuando Caroline comprobó una y otra vez sus cálculos, notó que los símbolos convergían en un punto. El patrón que se formaba respiraba energía, parecía emitir un zumbido sutil, tan bajo que se percibía más en el pecho que en los oídos. Volvió a teclear con rapidez, reajustó el diagrama y lo superpuso al holograma. Faltaba muy poco. Por fin, tomó aire con fuerza. Los símbolos se habían colocado en una alineación inédita, chispeando ante sus ojos cansados. Se aseguró de que la secuencia final no tuviera errores y sintió que todo su ser vibraba de anticipación. Con decisión, llevó una mano hacia el holograma, casi rozándolo. La proyección se adaptó apenas a su toque, reconociendo su presencia. Caroline colocó la pieza final en el lugar correcto, con un ademán seguro pero tembloroso por la emoción. El anfiteatro contuvo la respiración. Durante un segundo, nada sucedió. Luego, los símbolos irradiaron un destello que inundó el recinto. El patrón caótico se transformó en un bellísimo entramado fráctal, extendiéndose hacia el infinito y brillando con tal intensidad que muchos cerraron los ojos. Una vibración grave atravesó las paredes y el piso. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos, enmudecidos por la sorpresa. El resplandor envolvía a Caroline, dándole un matiz casi místico. Ella permaneció ahí, contemplando el espectáculo con la mente tratando de asimilar lo imposible. Sabler se acercó con semblante serio, alzando la voz para romper el silencio asombrado. Señorita Collins, usted lo ha logrado. La declaración resonó con fuerza. Caroline giró lentamente, igual de atónita que los demás. Sintió una oleada de triunfo y, a la vez, de incredulidad. No terminaba de creerse que de verdad hubiera resuelto el misterio. A su alrededor, empezaron a oírse murmullos y exclamaciones incrédulas, que se mezclaban con un respeto creciente. ¿Qué hice exactamente?, logró decir con un hilo de voz. Sabler la contempló y, por primera vez, sus ojos irradiaron algo parecido a la admiración. Usted ha resuelto el acertijo de Bexonar, señorita Collins. Una hazaña que ninguna mente, ni siquiera las de las especies más avanzadas, había podido completar. Caroline respiró con dificultad, asimilando la magnitud de su logro. El acertijo había sido su obsesión durante horas, pero no se había permitido pensar en lo que significaría resolverlo. Mientras recibía la mirada atónita de todos, sintió, más que orgullo, una enorme humildad. Había logrado lo que nadie pudo, pero también había descubierto algo mucho mayor que ella, y probablemente más grande que la humanidad entera. El holograma continuaba emanando esos patrones fantásticos, como un mensaje que hubiera despertado al fin después de siglos. Caroline giró el rostro de nuevo hacia él. ¿Qué secretos escondía? ¿Cuál era la intención profunda de los antiguos con ese enigma? Antes de que pudiera hacerse más preguntas, Sabler intervino. Señorita Collins, dijo con su voz potente, lo que ha conseguido hoy no solo demuestra su inteligencia, sino su determinación y su habilidad para enfrentar lo desconocido con humildad. Nos ha enseñado que incluso la mente más inesperada puede encontrar la verdad. Ella lo miró, con los sentimientos a flor de piel. Sin palabras, asintió despacio, esbozando una sonrisa genuina. El anfiteatro había enmudecido de nuevo, mas esta vez la quietud destilaba reverencia. Caroline sabía que su viaje con el acertijo apenas comenzaba. Lo que el holograma mostraba requeriría años, si no siglos, para comprenderse del todo. Pero, al menos por ese instante, se permitió disfrutar del momento y asimilar la increíble proeza que acababa de consumar. Había descifrado lo que se consideraba indescifrable. Y, al hacerlo, no solo se había ganado un lugar en la academia, sino que había abierto puertas a un entendimiento más vasto del universo. El holograma continuó iluminando el recinto con sus diseños fractals, mientras una reverencia sobrecogedora se extendía. Caroline se mantenía quieta, aturdida por la resonancia de su triunfo. Hasta hacía unas horas, casi todos se mofaban de su atrevimiento. Ahora, parecían no atinar a decir palabra. El profesor Sabler se adelantó y rompió el silencio. Señorita Collins, repitió, ha hecho lo que muchos considerábamos imposible.
Sin embargo, la incógnita sigue en pie. ¿Qué significa todo esto? Caroline respiró hondo y ladeó la cabeza hacia el holograma, sin apartar los ojos de la proyección. Creo, empezó, con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza, que esto es más que un simple acertijo. Es una llave, una forma de abrir algo más grande. Sabler asintió, observándola con atención. Explíquese. Estos patrones, prosiguió ella, señalando diversas secciones de la proyección, no son aleatorios, son fractals que se replican y evolucionan según reglas universales. Es como un idioma, pero sin palabras. Los antiguos cifraron su conocimiento en estos símbolos, creando un sistema que rebasa cualquier forma de comunicación convencional. Siento que buscaban compartir sus hallazgos acerca del universo, algo que consideraban valioso. Los estudiantes se inclinaron en sus butacas con interés renovado. Hasta quienes seguían escépticos no podían negar la claridad con que Caroline exponía sus hallazgos. Había algo convincente en su manera de enlazar la lógica con la intuición. No digo que lo haya descifrado al 100%, admitió Caroline, pero he dado el primer paso. Las secuencias se ordenan de una forma que sugiere un mensaje. Creo que los antiguos pretendían, más que ponernos a prueba, legarnos su visión del universo. El holograma pareció reaccionar. Se intensificó su fulgor, y por un instante, los patrones variaron hasta formar una figura que adoptó la forma de una esfera radiante, con pulsaciones casi vivas. Un murmullo general de asombro recorrió al alumnado. Caroline sintió un temblor en la mano y apoyó la punta de los dedos en la luz. Una oleada de energía la recorrió, no dolorosa, pero sí vibrante, como si el acertijo le comunicara emociones e ideas directamente al pensamiento. Pegó un respingo y sus ojos se abrieron de par en par. Percibió imágenes y conceptos que se agolpaban en su mente con una claridad abrumadora. Los antiguos habían creado algo inmensamente complejo. Los patrones no solo buscaban revelar un balance entre la lógica y la sensibilidad, sino además delinear un mapa, una guía para entender la existencia misma. Se volvió hacia la sala. No se trata nada más de un acertijo. Es un mensaje, afirmó con la voz temblorosa por la emoción. Los antiguos no pretendían medir solo la inteligencia, sino compartir su sabiduría. Esta secuencia simboliza el equilibrio entre la razón y el corazón, la ciencia y el arte, el caos y el orden. Querían que comprendiéramos que todo está interconectado. Esta vez, el silencio fue total. Incluso los más duros críticos de Caroline parecían reflexionar en sus palabras. Sabler dejó escapar un leve suspiro. ¿Cree usted que haya descifrado este lenguaje? Ella dudó un poco. No del todo, pero sí lo suficiente para ver que los antiguos deseaban tender un puente, algo que se entendiera a cualquier nivel, racional, emocional, que uniera especies, culturas y modos de pensar. El acertijo de Bexonar no era solo una prueba, era la vía para algo más profundo. Un estremecimiento de murmullos sacudió el anfiteatro. El sentido del acertijo superaba todas las hipótesis previas. Ya no era una simple hazaña intelectual, sino un potencial cambio de paradigma. Sabler, con un brillo peculiar en sus ojos, agregó. De ser así, su hallazgo tiene repercusiones mucho más allá de esta academia. Podría remodelar nuestra forma de concebirnos y de concebir la galaxia. Carolina asintió, con sus ideas corriendo a toda velocidad. No es solo que hayamos resuelto el acertijo, profesor. Es lo que viene ahora. Los antiguos dejaron esta guía para que continuáramos su trabajo, explorando y expandiendo lo que lograron. Apenas es el principio. El silencio volvió a adueñarse del lugar, un silencio lleno de asombro y promesas. Vio en los rostros de muchos compañeros una chispa de humildad, como si presenciaran una puerta abriéndose hacia una sabiduría nueva. Ella se dio cuenta de que ese momento no giraba únicamente en torno a su triunfo personal, sino a la invitación que había dejado una civilización extinta para todo el que tuviera la voluntad de buscar. Al final, Sabler se aclaró la garganta y se dirigió al auditorio. Que esto nos recuerde que el conocimiento no tiene fronteras. Lo de hoy prueba que incluso la mente más imprevista puede lograr maravillas, si cuenta con la oportunidad. Tomemos este descubrimiento y convirtámoslo en inspiración para nosotros, y para las generaciones futuras. El anfiteatro estalló en aplausos que retumbaron con fuerza. Caroline se quedó en medio de todo aquello, con el corazón rebosante de orgullo, y al mismo tiempo, sobrecogido por la responsabilidad que sentía. Había hecho lo que tantos consideraban imposible, y al lograrlo, no solo había ganado reconocimiento, sino que había redefinido el lugar de la humanidad en un cosmos infinito. Cuando los vítores menguaron, Caroline se giró hacia el holograma, y con suavidad, acarició los símbolos, que parecían vibrar en sincronía con su toque.
Todavía desprendían aquella energía fascinante, como si quisieran revelarle más. Sonrió con una emoción apenas contenida, consciente de que su recorrido no terminaba allí. El acertijo de Bexonar había sido superado, pero lo que en realidad representaba, ese universo de posibilidades, apenas se asomaba por el horizonte. La ovación resonaba en los oídos de Caroline, inundando el anfiteatro como un oleaje de energía. Permanecía en el centro, envuelta en la danza cambiante de la proyección holográfica. Sentía que su corazón se aceleraba, no por agotamiento, sino por la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Había logrado descifrar el enigma que nadie, ni siquiera las mentes más portentosas, había podido. Y, con ello, había sacudido la visión colectiva sobre la raza humana y su potencial. Cuando al fin los aplausos se fueron apagando, el profesor Sabler tomó la palabra. Se acercó con porte imponente, sus múltiples extremidades cruzadas, y un brillo inusual en sus ojos facetados. Señorita Collins, dijo con una voz solemne, clara y potente, lo que ha hecho hoy sobrepasa la simple erudición. No solo ha resuelto el acertijo de Bexonar, sino que ha develado la esencia de lo que representa. Nos ha enseñado que las barreras entre especies, disciplinas y la dicotomía entre lógica e intuición son construcciones que limitan nuestro potencial. Caroline sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Recibir ese reconocimiento de Sabler, la figura más respetada de toda la academia, era algo que jamás habría imaginado. Alzó la mirada, intentando responder con un tono mesurado. Gracias, profesor, pero creo que este descubrimiento nos concierne a todos. Los antiguos no lo dejaron para una sola mente o una sola especie, sino para cualquiera que busque comprender. Sabler hizo un gesto de asentimiento, lento y consciente. Palabras sabias, contestó, tal vez más sabias de lo que nos damos cuenta. La proyección lanzó nuevos destellos, sus patrones se desplegaron con lentitud, expandiéndose como las ondas que se forman en el agua. Los símbolos comenzaron a reconfigurarse. De pronto, el holograma adquirió la forma de una esfera luminosa que latía con una cadencia casi viva. Los estudiantes contuvieron el aliento, pendientes de ese fenómeno que se les antojaba imposible. Caroline lo contempló asombrada. Sentía en el pecho ese pulso compasado, como si el acertijo la llamara otra vez. Se acercó y, con un ademán tembloroso, posó los dedos en el fulgor. Una vibración poderosa recorrió su cuerpo. Era como si el enigma hablara, no mediante palabras, sino por medio de emociones y visiones que se precipitaban en su interior. Se cubrió la boca, soltando un leve jadeo. En su mente se proyectaban escenarios y conceptos que orbitaban un eje común, la conexión entre todas las cosas. Los antiguos habían dejado atrás su legado, no solo como un reto intelectual, sino como un testimonio de su filosofía. Giró hacia la muchedumbre que la miraba en completo silencio. El acertijo, en realidad es un puente, explicó con la voz alterada por la emoción. Quienes lo crearon querían que, al resolverlo, accediéramos a su forma de entender el universo. Su sabiduría, su modo de ver que la lógica y la emoción no tienen por qué estar separadas, y que cuando lo están, nos perdemos de algo crucial. Varios alumnos se inclinaban más en sus asientos, pasmados. Por primera vez, muchos comprendieron que aquella humana había abierto una ventana a algo que trascendía cualquier barrera cultural o biológica. ¿Un puente?, preguntó alguien con un hilo de voz. Carolina asintió, y las palabras brotaron de ella con determinación. Los símbolos forman un lenguaje, uno que trasciende la comunicación convencional. Invita a la cooperación entre distintos niveles de pensamiento, distintos métodos de razonamiento. Es una puerta a la verdadera esencia del conocimiento, a mirar más allá de nuestras diferencias. La proyección brilló con un matiz más intenso, como corroborando sus declaraciones. El ambiente se llenó de una quietud casi reverente. Caroline podía percibir la conmoción y la esperanza flotando en el aire. Sabler se adelantó unos pasos, con su imponente presencia. Si está en lo cierto, señorita Collins, lo que hemos presenciado esta noche podría transformar nuestra comprensión de la galaxia, quizá hasta de la vida misma. No es solo descifrar un acertijo, dijo Caroline, recuperando el aliento. Es continuar el diálogo que los antiguos iniciaron. Ellos nos dejaron esto para que avanzáramos, descubriéramos y aprendiéramos. Hoy se abre una nueva etapa, no solo para mí, sino para todos. En el recinto volvió a reinar el silencio. Esta vez, sin embargo, se sentía cargado de un asombro compartido. Se miraban unos a otros, asimilando las implicaciones. El acertijo de Bexonar era un enigma histórico, pero, de confirmarse lo que Caroline afirmaba, su esencia trascendía lo meramente intelectual. Finalmente, Sabler habló dirigiéndose a todos.
Este momento será un hito. Recordemos que el conocimiento no reconoce límites ni prejuicios. Nuestra compañera humana, la misma que muchos juzgaron incapaz, ha demostrado que la determinación y la mente abierta pueden mover montañas. Tomemos esta revelación y construyamos algo que rebase nuestras expectativas. Un nuevo aplauso brotó con fuerza. Esta vez, sin atisbos de duda o condescendencia, Caroline se dejó envolver por ese reconocimiento colectivo, sintiendo su pecho henchirse de un orgullo sosegado. A la vez, era consciente de la responsabilidad que había asumido. El acertijo estaba resuelto, pero lo que implicaba iba más allá de lo que podía abarcar en ese instante. Miró el holograma por última vez, notando cómo se amoldaba a su toque, emitiendo una suave oscilación de luz. Era como si la despidiera por un rato, sabiendo que volvería. Esa certeza la llenó de una mezcla de curiosidad y entusiasmo, y también de humildad. Al fin y al cabo, los antiguos habían trascendido su tiempo y su espacio, pero habían dejado una herencia que ahora renacía en aquel anfiteatro, ante los ojos de un puñado de especies de todas partes de la galaxia. En ese momento, Caroline Collins, la humana a la que tantos consideraban primitiva, no solo encontró su sitio en la academia, sino que dejó huella en la galaxia. Una huella que, intuía, motivaría a muchos a atreverse a ir más lejos, a tender puentes y a no temerle a lo desconocido. El acertijo de Bexonar, durante tanto tiempo invicto, se rindió al fin. Y junto a su fin, también se abría un principio, un horizonte tan amplio como la propia imaginación. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.